brindarle ese financiamiento a lo que será el impuesto de predial. Pues obviamente esto ha sido muy criticado, pero sí es una luz en el panorama que ponen ustedes los concejales en favor del bolsillo de los bogotanos, especialmente cuando uno maneja la tenencia uno de la propiedad. Claro, aquí hay varias cosas y entrando en materia ya Sí. sobre el tema de los tributos en Bogotá. Incluso hay una discusión porque se decía que la administración distrital iba a presentar un proyecto de acuerdo para eliminar el porcentaje de descuento por pronto pago, que se iba a eliminar el 10% y el 5% y que el valor iba a quedar así, y que el valor que llegaba era lo que se tenía que pagar y que iban a dar financiamiento a 3, a 6, a 9 y a 12 meses para el pago del impuesto predial. Yo considero que no puede ser, nosotros no podemos permitir que se elimine el descuento por pronto pago. Bogotá tiene una cultura de pago que ha sido excelente, más del 70%, del 80% de la gente está aprovechando este descuento que se da por pronto pago, y creo que las finanzas del distrito son en medio de todo sanas, y pues que se ha adquirido una cultura de pago. De pronto con este tema, sí, claro, se le da la posibilidad a algunas personas de que paguen con ese proyecto que presentan a 3, a 6, a 9, a 12 meses, distribuirlo por cuotas. Y bueno, yo hago un llamado de atención, y es que con eso no estemos acabando una excelente cultura de pago que hemos tenido los bogotanos. De 2 billones de pesos, Nelson, que 2.000 millones de pesos, ¿sí? Desaparecen de esa probabilidad de esas finanzas que manejamos los bogotanos. Sí, claro, Es mucha plata. Eso es mucha plata. Mucha plata. Es que 2 billones de pesos, con 2 billones de pesos se construyen cualquier cantidad de colegios. Y el 10% por beneficio. Se financia la educación pública, secundaria y universitaria. Claro. 70.000 bachilleres que salen, que no tienen posibilidades de estudiar en el distrito capital. Podría dárseles la educación pública universitaria a todos estos 70.000 estudiantes que salen. Bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer con 2 billones de pesos. Bien, Claudia, pasa ahora y siempre. Yo promulgo al inicio de este espacio, y tiene que ver obviamente con lo que se desarrolla acá, en promulgar esos derechos tan fundamentales, que es el beneficio de convivir en santa paz. Así es, Jaime. Hablábamos al principio que nuestro tema principal va a ser la paz. ¿Por qué? Porque llevábamos 50 años de una guerra que no pedimos los civiles, no pedimos los ciudadanos, los que pagamos impuestos, los que dice Nelson, no pedimos esa guerra, pero la vivimos de una u otra forma, directa e indirectamente. Todos los colombianos tuvimos que ser partícipes de una paz no solicitada. Pero esta semana, el jueves, se firma un acuerdo donde hay un cese bilateral del fuego. ¿Qué nos lleva a que ese cese bilateral? Que las partes ya acuerdan que no va a haber más balas en los campos, ni siquiera en la ciudad. No va a haber carros bombas, no va a haber jóvenes reclutados para hacer participación en la guerra. Entonces se firma eso. Ese es el inicio, esa es la terminación de la guerra y es el inicio de paz. Nosotros hemos venido dándole mucho a este tema aquí en el programa, no solamente porque es un hecho histórico. Todos los que estamos aquí hoy, creo que gran parte de la ciudadanía nacieron en guerra. Hoy decimos, esto es histórico, esto era una utopía. Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir Nelson, qué nos tiene que decir Alirio Uribe, y arrancamos pues escuchando a Jorge. Jorge, ¿qué piensas de esa firma de ese cese bilateral? Bueno, con el saludo especial para la gente que nos escucha en el barrio Santa Isabel. Hoy se incorporan nuevos oyentes. Ahí está Manuelito, está Carlito, está Rosita, está Lugari, que nos están escuchando aquí en la ciudad de Bogotá. La gente linda del barrio de Santa Isabel, la gente de Ciudad Bolívar, la gente de Bucaramanga. Ahí están las hermanas Iván Vargas escuchándonos, Estelita, Rocío, Nancy, bueno, varias gente que nos está escuchando en el día de hoy. Y evidentemente después de ese saludo a Francisco Salamanca, que no se nos puede ir, con María, siempre con María ahí al lado, con César Saavedra y toda la gente que nos escucha. Miren,
Yo dolorosamente siempre he de poner una nota disonante porque el proceso no es de paz. La firma que se acaba de realizar el 23 de julio no es la firma de la paz. Es un armisticio, un cese de hostilidades, es un cese de enfrentamiento bélico entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno nacional en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, ¿cierto? Es un proceso que arrancó incluso desde Belisario Betancur, que fue fallido, otros presidentes lo han intentado, incluso el mismo presidente Uribe a su manera quería un proceso de paz. No lo lograron y lo ha logrado Juan Manuel Santos. Pero de ahí a que del cese al fuego al proceso a una paz hay una distancia enorme. Hay una distancia enorme porque la paz jamás podrá ser firmada. Y la paz significa que la gente pudiera tener educación, la paz significa que la gente pudiera tener vivienda, la paz significa que la gente pudiera tener un futuro tranquilo, con salud, educación, vivienda, recreación, elementos básicos de una sociedad, y eso no se va a lograr en Colombia como no se ha logrado en ninguno de los acuerdos de paz que se han realizado en Latinoamérica, en el caso de Salvador, de Guatemala, en el caso de Irlanda del Norte, en el caso de Kenia, en el caso del Congo, porque si ustedes revisan esas sociedades, son sociedades que están pauperizadas. En el caso de Guatemala y Salvador, por ejemplo, hoy el desarrollo de las maras son brutales, que generan una inseguridad enorme para la población de esas dos repúblicas que hemos tocado. Ni qué decir de la República Democrática del Congo, ni qué decir de Kenia, ni qué decir de todos los procesos de paz que se han dado. Entonces, claro, hay un cese al fuego, y eso indudablemente va a ser utilizado por las transnacionales que explotan la minería, por ejemplo, y por las transnacionales de la alimentación, por ejemplo, para que pues hagan su agosto, como lo podríamos decir, para que se desarrollen a pleamar. De hecho, psicológicamente un proceso de cese al fuego trae emocionalmente una tranquilidad momentánea para la gente, pero que vamos a ver indudablemente que no le van a subir el salario a los trabajadores. Los trabajadores no van a conseguir universidad tranquilamente para sus hijos, y la corrupción no se va a acabar. Y en este país, en Colombia sobre todo, el problema más agobiante no ha sido la guerrilla, sino la corrupción. En solo la avenida 26 le entregaron 69.000 millones de pesos a los nules que se desaparecieron en un contrato de inicio, porque ni siquiera fue el pago total. Ni qué decir de la doble calzada a Girardot, ni qué decir de lo que está pasando en la doble calzada de la Ruta del Sol, ni qué decir de los tantos y tantos dineros que se han perdido para la salud, ni que se han perdido para la construcción, ni que se han perdido para obras infraestructurales. Es decir, hay que mirar con detenimiento, que es lo que se ha firmado. Se ha firmado un cese de hostilidades donde la insurgencia se va a ubicar en 23 sitios y 8 sitios adicionales, 8 campamentos, donde va a haber un acta de verificación del cese al fuego con la participación dolorosa, para mi entender, de las Naciones Unidas, de los cascos azules, así se les puede llamar, que no han traído absolutamente nada bueno en ninguno de los países donde han ingresado. Y ese cese de hostilidades se va a verificar durante 180 días, y posteriormente la entrega firme, efectiva de las armas, que va a empezar a partir de 2 meses con entrega de armamento liviano, y posteriormente con otro tipo de armamento, porque la guerrilla colombiana no tiene armamento pesado como tienen otras guerrillas, por ejemplo el Hamas o el Hezbollah en Líbano, ¿cierto? Entonces, eso va a ser positivo en el efecto de que no va a haber, por efectos de ese enfrentamiento no va a haber más muertes, pero por efectos de otros enfrentamientos van a seguir las muertes aquí, porque aquí el clan Usuga no se ha entregado, y el clan Usuga ha venido llenando todos los espacios que dejaron los otros grupos paramilitares en Colombia. Es más, se los ha quitado a sangre y fuego.
y siguen generando terror, y siguen generando guerra, y siguen generando muertes en todos los sectores donde se encuentran ubicados. Llámese Córdoba, Sucre, Meta y todos los otros sitios donde se encuentran. Eso es solamente el abrebocas para los que van a venir a dialogar sobre esta problemática y para que la opinión pública, nuestros oyentes, puedan cuando llamen orientarse un poco para que miren si los problemas de la sociedad desaparecerán con el tratado de cese de hostilidades que se acaba de hacer el 23 de julio. Bien, Claudio, estamos escasamente un minuto, minutos para nuestra pausa. Es interesante que también aporte lo que será el preámbulo en esas noticias del acueducto. Claro, partido con nosotros, la lucha sindical, y que la sigue compartiendo. Esta es su casa, Nelson, siempre hemos dicho, esto es un tema que usted diseñó, que usted ha trabajado por eso, y yo creo que Dios lo ha premiado a usted, a pesar de tantas dificultades que se han tenido, y a veces la envidia hace que la gente, en vez de irradiar paz, irradie esa envidia. Y como el tema que Claudia ha expuesto en el tema de la paz, eso es paz. La paz nace desde la casa, la paz no nace en un acuerdo, y yo creo que cuando uno tiene en su corazón paz, puede vivir tranquilo. Y un mensaje especial, ya que estamos en el tema de paz, al señor alcalde mayor, doctor Enrique Peñalosa. Le hemos enviado una carta solicitándole que la paz también es mirando cómo las empresas que hoy en día funcionan, los trabajadores que están hoy en día, que son los de aseo, 3.500 trabajadores que están laborando, y que las determinaciones que él vaya a tomar van a lesionar esa cantidad de personas. Y la paz es buscar soluciones en conjunto para sacar adelante este proceso. Yo creo que ahí comienza a nacer ese proyecto o esa paz que se firmó en La Habana, donde muy buena, porque yo creo que ese es un principio. No estamos diciendo, como lo han dicho en todos los medios, es que la paz ya se firmó. No, es el mecanismo inicial para arrancar un proceso de paz. El doctor Lerman lo decía con toda la sabiduría que tiene. Es aquí hay otros escenarios y otros factores que tenemos que mejorar para poder que en un contexto general podamos tenerlo. 10 de la mañana, 27 minutos, ya regresamos, es el Observador Social a través de la voz de Bogotá. Hay que recordar para vivir, hay que recordar hasta para la misma paz, Gabriel. Así es, Jaime. Buenos días a todos los oyentes, a Claudia, a toda la mesa de trabajo aquí del Observador Social, los invitados. Específicamente lo que venimos trabajando esta semana en efemérides. Tema 20 de junio de 1675. En Estados Unidos se da la primera revuelta de indígenas en contra de el asesinato de uno de sus líderes, que obligó a la unión de varias tribus en Estados Unidos, y va en contra de los colonos, que se convertiría posteriormente en la lucha más constante y fuerte entre colonos e indígenas en Estados Unidos. 20 de junio de 1820, en Buenos Aires, Argentina, asolada por la pobreza, fallece de hidropesia Manuel Belgrano, creador de la bandera de Argentina, y que sería el precursor del periodismo nacional en Argentina. El 21 de junio de 1824, en el Reino Unido, después de 25 años de prohibición, se le vuelven a dar el derecho a los trabajadores a organizarse en sindicatos y a organizar huelgas en defensa de sus derechos. Posteriormente estaremos hablando acá, que es el tema central, 23 de junio de 2016, que es la firma del acuerdo de paz entre gobierno y FARC, pero ya le estaremos dando más trascendencia dentro del programa. El 24 de junio de 1821, en Venezuela, Simón Bolívar triunfa en la batalla de Carabobo contra el gobierno imperialista español. Esto daría pie, sería una de las batallas que posteriormente sería la precursora de la batalla del Golfo, donde se sellaría definitivamente la independencia de Venezuela.
Y un hecho importante en lo ecológico: el 25 de junio de 1997 muere Jacques Cousteau. Dentro de sus intentos por proteger la naturaleza, proteger la vida marina, es recordado en toda la historia como uno de los más grandes ecologistas, y con su barco Calypso en recorridos mundiales en protección de la naturaleza. Estos son las efemérides que tenemos para el día de hoy, y es lo más relevante sucedido en esta semana. Bien, hay que recordar, hay que vivir obviamente también el presente, pero también hay mucha tela donde cortar, Claudia. La nota editorial prácticamente nos pone en contexto de lo que se acontece y se desarrolla en este espacio del Observador Social, Claudia. Sí, Jaime. Nuestro editorial del día de hoy se llama El fin de la guerra es el inicio de una paz. Paz es una palabra que en Colombia durante más de 50 años parecía una utopía, algo no solo inmaterial, sino que para los civiles era imposible de alcanzar. Pero el presidente Juan Manuel Santos, pese a su política neoliberal, a ser parte del pool de ministros del uribismo en su auge, y que desató una guerra mediática contra las FARC, y que entre otras acciones intervino y bombardeó suelo ecuatoriano, decidió apostarle al proceso de paz, a terminar un conflicto armado con el grupo armado al margen de la ley más fuerte que ha gestado Colombia. Dado que las FARC ha sido durante décadas la fuerza principal de las filas insurgentes en el país, la firma de los acuerdos de paz como fruto de las negociaciones de La Habana sería un enorme paso adelante hacia la consecución de una paz plena y permanente en Colombia. El valor o la gran trascendencia deviene a la paz. En primer lugar, del hecho de que con ella se superaría el mayor obstáculo de la democratización colombiana, la utilización de la violencia como instrumento permanente de la lucha política para dirimir conflictos y asegurar el predominio territorial y social. Invaluable ventaja implicaría para las fuerzas democráticas y progresistas del país poder librar su lucha ya sin el enorme peso negativo de los efectos de la violencia política, el alto número de muertes, lesionados y víctimas del desplazamiento, la criminalización de la protesta social y la actividad sindical y política, la funesta identificación de las corrientes de izquierda y de la revolución por amplios sectores sociales con la violencia, los secuestros, el terrorismo y el narcotráfico, cuya regresiva consecuencia consistía en rezagar a Colombia de la saludable oleada de los vientos del sur que generó gobiernos democráticos en varios países latinoamericanos. Y en segundo lugar, el empleo de las herramientas de la democracia, derechos, libertades y garantías en una Colombia en paz. Así éstas sean precarias o recortadas, como la lucha por su plena realización. Permitiría elevar la lucha por las grandes transformaciones a un plano superior, más eficaz y rápida en cuanto a sus resultados y a sus tiempos. Debemos refrendar esa firma del cese bilateral del fuego, dándole el sí al plebiscito de la paz. No podemos caer en el engaño y en la marrulla del uribismo, pensando que detrás de este acuerdo se va a solucionar los problemas de fondo del país. Eso hará parte de la nueva agenda, de la agenda sindical, laboral, social. Eso hará parte de la nueva batalla a librar, o mejor, seguiremos en esa batalla, luchando por la anhelada justicia social. Hoy solo buscamos y anhelamos una pura y simple paz. Hoy buscamos y anhelamos una simple paz. Así de sencillo suena y así de complejo es. Es el Observador Social, Luis Maldonado. También hay invitados que contribuyen al desarrollo de lo que son las noticias y la información expuesta al servicio de este espacio de Sintra Cero Foucault. Sí, Jaime, gracias. Tenemos una entrevista con el representante de la Cámara por Bogotá, el doctor Alirio Uribe, que esperamos sea pues, de agrado a la gente de la información que nos trae sobre la firma del preacuerdo de paz en Colombia. Escuchemos, por favor. Buenos días, queridos oyentes y trabajadores del acueducto. Hoy estamos con el doctor Alirio Uribe, representante de la Cámara por Bogotá, quien nos va a hablar del proceso de paz. ¿En qué vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se pactó? ¿Y cuál es nuestro trabajo de aquí en adelante? Buenos días, doctor. Buenos días para ti y para todos los oyentes. Bueno, hoy es un día realmente
muy importante porque estamos llegando al principio del fin del conflicto, diría yo. Es decir, para algo, digamos, que tiene varios componentes. A veces la opinión pública no entiende el alcance. Estamos hablando de un cese bilateral al fuego y de hostilidades de carácter definitivo. Un cese al fuego, ¿qué significa? Que las partes ya no van a seguir enfrentadas. Un cese de hostilidades implica que las FARC no solamente deja de hacer hostilidades militares contra objetivos militares, sino también cesa cualquier tipo de extorsión, cualquier tipo de actividad ilegal. Cuando hablamos de definitivo es que estamos anticipando la firma del acuerdo, es decir, cuando se firme el acuerdo en un mes o en la fecha que sea, pues ya la paz venía desde hoy, es decir, el cese bilateral es algo que hemos estado apoyando y promoviendo por años. Aquí también se hizo una aclaración sobre las 22 zonas de ubicación, que son zonas transitorias que de acuerdo a lo que se dice en el acuerdo serían por 6 meses. En esas 22 zonas transitorias se van a ubicar todos los que van a transitar de la condición de combatientes a la condición de civiles, es decir, de estos lugares ellos ya van a salir como civiles, personas que ya no portan armas y que se están incorporando. Ese acuerdo también pacta todo lo que se llaman las garantías de seguridad y la lucha contra las bandas criminales, sucesores del paramilitarismo, bueno, como los que llamar, neoparas, macrin, etcétera. Es decir, allí se plantea también una estrategia multimodal, es decir, una estrategia que no solo busca atacar las estructuras militares de estos grupos armados ilegales, bajo el principio de que el Estado tiene que recuperar el monopolio de las armas. Cuando hablamos que el Estado tiene que recuperar el monopolio de las armas, implica que no solamente la guerrilla deja las armas, sino que también se va a buscar que grupos armados ilegales como los sucesores del paramilitarismo, las bandas criminales, no tengan armas, porque la idea es que de ahora en adelante nadie utilice las armas para atacar a otro, para imponer sus ideas, que nadie utilice las armas para hacer política. Es decir, esto va acompañado de un mensaje muy fuerte de que hacia adelante ni la izquierda pues armada, ni el centro, ni la derecha, ni la extrema derecha, nadie puede seguir utilizando armas en el país para hacer política. Ese es otro tema de garantías. Ahí también se va a pactar los mecanismos de protección, los programas de protección, no solamente para proteger a los excombatientes, sino para proteger los territorios donde ellos se van a ubicar, para proteger a las organizaciones que allí están, a los líderes sociales, para proteger el nuevo movimiento político que se derive de las FARC, las nuevas organizaciones sociales, bueno, todo lo que ellos implican. Ese acuerdo entonces al fuego bilateral definitivo y demás tiene muchos componentes. El objetivo pues de ese acuerdo obviamente es la terminación de todas las acciones ofensivas entre la fuerza pública, entre las FARC, y eso va a estar supervisado. Aquí también se pactó la supervisión internacional por parte de la comunidad internacional. Recordemos que eso se va a hacer por observadores no armados. Esos observadores no armados son de la ONU y son de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ellos van a hacer el monitoreo y la verificación. Ese componente internacional va a acompañar todo el tiempo la verificación. Entonces, en la verificación interviene este componente internacional, pero también intervienen obviamente el gobierno con las autoridades que designe, la fuerza pública, pero también interviene obviamente las FARC. Eso para que todo esté pactado. Para los que escucharon las intervenciones públicas se habló del día D, es decir, los términos empiezan a correr desde el día D. ¿Qué es el día D? El día D es el día de la firma de los acuerdos. Juan Manuel Santos ha dicho que es el 20 de julio, ojalá sea el 20 de julio, ojalá fuera antes. Bueno, esta es parte de la entrevista con el doctor Alirio Uribe, que es extensa y nos va
luces de lo que se ha firmado hasta la fecha y lo que viene por firmarse, pactarse, acordarse. Y la pregunta viene óptica a nuestro concejal: ¿cómo ve usted este firma del cese bilateral? ¿Cree usted que se nos puede dar una firma real del cese del fuego bilateral y llevarlo a la firma de los acuerdos que ya se han planteado acá, y las zonas de militarización, de acompañamiento de entes externos para que el proceso pueda seguir su marcha, concejal? Bueno, Luchito, y para todos los oyentes, aquí primero es ratificar un hecho. Lo que se firmó el día jueves fue el cese a la guerra, la terminación de la guerra, el silenciamiento de los fusiles, tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como del gobierno nacional. Es un hecho histórico, algo que se venía persiguiendo, que como lo decían ahora y como lo dice el mismo Alirio Uribe, más de 50 años, un desangre continuo en nuestro país, gente beneficiándose de la guerra, porque hay muchos que están interesados en esa industria de la guerra, aquellos que manejan el tema de armas, aquellos que manejan el tema de la seguridad por sus propias manos, todos esos ejércitos irregulares, todos estos temas. Eso fue lo que se firmó el día jueves, la terminación del conflicto. Ahora, ¿es la paz? No, es un paso para alcanzar la paz en el país. Aquí lo han dicho, y la paz tiene una estructura verdadera, una estructura cierta. La paz tiene un eje fundamental, que es el ser humano. La paz tiene ese eje fundamental, y el ser humano como eje pues tiene que tener una satisfacción de unos derechos humanos fundamentales. Aquí se tiene que satisfacer las necesidades básicas de esos seres humanos. Debe haber una salud, debe haber una educación, debe haber una vivienda, un techo digno, pero sobre todo tiene que buscarse la manera de que haya una equidad y que efectivamente esa paz tenga un eje fundamental, que es el empleo digno. Acá se deben generar las condiciones para que la gente pueda obtener el sustento para poder llevar a su hogar, y que sea a través de un trabajo digno, no dando unas oportunidades mediáticas de momento, no dando unos trabajos temporales que a la persona se le terminan al mes, a los 2 meses, y que después quedan sin la manera de obtener esos ingresos para llevar el sustento a su hogar. La paz también arranca porque haya una verdad, que se revelen muchos de los temas que se han mantenido ocultos para este país, y quiénes han sido los actores y los protagonistas de todos estos temas. Entonces acá vendrá una etapa donde se tiene que decir la verdad, donde tendrán que salir a la luz situaciones como quiénes han sido los financiadores de esta guerra, quiénes son los que se han beneficiado con esta guerra, cuántos grandes terratenientes han desplazado a los campesinos de sus tierras, cuántos grandes terratenientes, empresarios, industriales, comerciantes han financiado esos ejércitos privados, a qué señor le han servido estos ejércitos privados, primero los paramilitares, luego las BACRIM, a quiénes que realmente le están sirviendo esas fuerzas paraestatales, ¿cierto? Y tendrá que hacerse un análisis de cómo es que se ha cambiado el mapa de la tenencia de tierras en nuestro país. Creo que uno de los aspectos fundamentales sobre los cuales hay grandes diferencias es sobre la tenencia de tierras. Creo, como lo decía Jorge Lerman, hay una situación muy compleja. Nuestro país ha sufrido alrededor de 5 oleadas de desplazamientos, y todas han tenido que ver con la tenencia de tierras. Todas han tenido que ver con ese factor desequilibrante en la economía nacional. Nuestro país viene de una era donde era un país agrario, un país que tenía unas tierras muy productivas, que mire usted que a través del tiempo los grandes terratenientes, utilizando el color azul, el color rojo, fueron buscando unas causas que no eran las causas verdaderas de la política, sino tenían unos fines comunes detrás.
Y ellos podían ser azules, podían ser rojos, pero tenían un mismo fin. Y entre ellos llevaron al país a una guerra fratricida donde desplazaron cualquier cantidad de gente. Hoy Colombia es un país que tiene 6.9 millones de desplazados y ocupamos el primer deshonroso lugar a nivel mundial. En solo 10 años. En solo 10 años, desplazados internos. Somos el país que más desplazados internos tiene, sin contar la gente que ha migrado fuera del país. O sea, hay 6.9 millones de habitantes que han tenido que migrar de un lado a otro, dejar todo lo que tenían, más, digamos, otros 3, 4 millones de colombianos que se han ido para el exterior. O sea, esto es un éxodo sin precedentes. Entonces, acá se tendrá que hacer una reflexión. La paz verdadera se obtiene cuando haya una verdad, discúlpenme la redundancia, verdadera. Que nos contemos aquí cómo han sido las cosas, quiénes han estado detrás, quiénes han financiado la guerra, quiénes se han beneficiado, cómo se han obtenido esas riquezas exageradas que han aparecido y esos capitales que han aparecido y cuántos muertos han causado efectivamente el poder obtener todas esas riquezas y que las hayan acumulado. Luego también tendrá que verse cómo se estructuran todos estos programas. Bueno, cómo el país va a cumplirle no solo a la gente que deja las armas, sino al resto de la base social. O sea, cómo se va a poder tener una infraestructura cierta para el campo, donde el campesino tenga la posibilidad de sacar sus productos, donde pueda generar una economía y garantizar una sustentabilidad alimentaria. Cómo se va a hacer para que efectivamente el campo vuelva a ser atractivo y muchas de las personas que migraron a la ciudad, que ya hoy son citadinos, vuelvan al campo a producir, que vuelvan a sus tierras de origen, porque ya muchos estando en la ciudad difícilmente van a regresar. Entonces aquí tiene que haber unas políticas y unos incentivos para que efectivamente volvamos a ser el país agrario que éramos en el pasado. Hoy el país, con esa migración que se ha hecho, ha cambiado su cultura, ha cambiado su base económica. Hoy hay muchas industrias que se han instaurado en las grandes capitales, y si nosotros vemos, la población colombiana hoy se ha asentado en la región andina. Nosotros tenemos el 80% de la población en estas grandes ciudades y alrededor de estas grandes ciudades. Entonces, desde el modelo económico, así no se quiera, el modelo económico de nuestro país se tiene que revisar. Y paralelo a ello, pues tendrá que revisarse cómo está el tema del sistema de salud, cómo está el tema del sistema laboral, cómo está el tema de la vivienda digna en nuestro país, cómo está el tema de la educación digna y al alcance de todos, bueno, y todo lo que tiene que ver con el ser humano. Es que yo reitero y me ratifico, la paz se hace entre seres humanos, con errores, con defectos, con virtudes, pero somos los seres humanos los que vamos a disfrutar de esta paz. En conclusión, yo lo que digo es, para mí es un sueño hecho realidad. El día jueves se concretó algo de lo que yo siempre he perseguido y de lo que he mencionado y de lo que he hablado. Mi saludo en el Consejo de Bogotá siempre es Nelson Castro Rodríguez, Polo Democrático Alternativo presente. Somos Polo, somos paz. Y a mí me han dado una gran satisfacción el día jueves, porque sé que a nuestros hijos yo no le vamos a dejar un país donde las armas sean las que privilegien el actuar de los colombianos, donde efectivamente ya no sea la violencia la que impere y campee en nuestras calles, en todo nuestro territorio. Y que mis hijos por lo menos tienen una esperanza que nosotros no la tuvimos. Creo que mi generación, por lo menos 2 generaciones junto con la mía, nosotros nacimos en la guerra, y creo que vamos a tener nuestros últimos días en este proceso donde se está eliminando la guerra, pero que afortunadamente para nuestros hijos y nuestros nietos y los demás herederos va a haber una época de paz en nuestro país. Sí, lo dice Nelson, es un sueño hecho realidad, y lo dice así en el Cabildo Distrital. Somos Polo Democrático, lo que decíamos ahora, pues queda una reflexión enorme. La paz comienza a partir del día jueves, se tiene que construir la paz, pero la paz nace de los corazones de cada uno de nosotros. Yo creo que la paz nace desde el hogar,
la paz nace desde la empresa, la paz nace desde nuestra sociedad y cada uno de nosotros tiene que hacer el aporte. Con su actuar, las acciones que nosotros desarrollemos serán un ingrediente para la paz. Por eso para mí pues es extraño que el jueves se firma la finalización de la guerra y el viernes arranca el proceso de paz para el doctor Enrique Peñalosa. ¿Y qué manera como lo arranca? Arranca despidiendo 30 trabajadores de la empresa de teléfonos con una huelga de hambre que hoy lleva a que 4 compañeros de la empresa de teléfonos, 3 señoras que son mujeres ya mayores, que son madres cabeza de hogar, se encadenaron a sus puestos y otro compañero también. Hay 4 compañeros que están en huelga de hambre, que están encadenados frente al despido arbitrario que hace el señor Castellanos, presidente de la ETB, y pues obvio en cabeza del alcalde mayor Enrique Peñalosa. Son situaciones que no se pueden justificar y ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es la paz que queremos nosotros para nuestro país? Si esa paz que decimos nosotros que se debe formular para beneficio del ser humano o la paz que algunos plantean mediante acciones concretas como las de Enrique Peñalosa y el presidente Castellanos de la ETB. Ahí dejamos una reflexión. Yo creo que hay que mirar el tema, incluso con una agresión a los trabajadores de la ETB, porque ingresó el SMAT a las instalaciones de la ETB en la calle 20. Militarizaron las instalaciones y la noche anterior desocuparon el piso 5, que es donde estaban encadenados los compañeros, y lo llenaron de SMAT. Anoche se preveía, algunos compañeros decían que iban a entrar por la fuerza a sacar a estos compañeros que estaban en su huelga de hambre y que estaban encadenados a los puestos de trabajo. Entonces, reflexiones que tenemos que hacer frente a este proceso. La paz no es solo retórica, la paz no es un documento, la paz no es la fría firma de uno o de otro, la paz es la conciencia verdadera que tenga cada uno de los habitantes de nuestro territorio y el aporte que hagamos nosotros. Nosotros tenemos que desarmar nuestros espíritus, desarmar nuestro lenguaje, nuestras acciones, dejar de agredir a los demás, viendo uno en las calles unas riñas que son totalmente ilógicas, que porque alguien se roba un carro, cierra a otro, se bajan, se agreden, se matan, que porque el de la bicicleta empujó a alguien, que porque uno iba caminando y tropezó a otra persona porque lo miró mal. Todo eso son actos que tienen que reflexionarse y son actos de paz. La paz empieza por cada uno de nosotros. Nelson, yo pienso que es importante recalcar el tema de la educación en la paz. Es un tema fundamental para recuperar estos valores que se han perdido y que se han dejado de enseñar por estos nuevos modelos de educación. Recordemos que hace unos años nos formaban en democracia, nos formaban en cultura, nos formaban en valores. Hoy en día eso se ha perdido y eso contribuye a que conozcamos y fortalezcamos desde las aulas de educación estos procesos de paz. Nelson, es importante cuando uno habla de paz con la exposición que usted hace de motivos de qué es lo que queremos nosotros como colombianos que suceda, pero también viene una reflexión que es que nosotros desde el trabajo que tengamos, usted en este caso en la dignidad que tiene como concejal y en el caso de nosotros como sindicato, tenemos una misión que es ayudar a explicar qué es la paz, para qué es la paz y por qué es conveniente que exista paz en Colombia. Uno mira que, como decía el doctor Lerma en su introducción, claro, aquí si se mira el global de lo que está pasando, de la problemática colombiana, el gran porcentaje de guerra está en la corrupción administrativa, porque eso es en parte lo que está sucediendo en el acueducto, en Aguas de Bogotá, cuando los privados quieren quedarse nuevamente con esos contratos del manejo de las basuras. Y ahí qué equidad o qué paz va a existir, ninguna. Va a existir es el poder del dinero, el poder del capitalismo, de cómo se
apropian de esos recursos, de esa utilidad, y no que va a la parte social, que es el trabajador. Entonces uno queda con una reflexión de que qué conveniente lo que pasó el jueves, pero apenas inicia el proceso y que nosotros tenemos que hacer el proceso de pedagogía, como decía Uriel, el proceso de educación. Claro que es conveniente, y yo creo que en ese orden de ideas vamos buscando un beneficio común, que es el beneficio de todos los colombianos para vivir en paz. Sabíamos y estábamos seguros que aquí el hecho de comenzar a firmar un documento se va a polarizar parte del país, porque la parte del país que no quiere que la paz se dé porque es el gran negocio de ellos, pues va a tratar de convencer a la sociedad de que no deben firmar el plebiscito. Entonces ahí hay otro escenario que todavía no lo hemos pasado y que nos tenemos que unir fuerzas para poder sacar adelante el tema. Sí, efectivamente, bueno, y qué bueno que se liga este tema de la paz con el tema del modelo de aseo, el modelo de basuras, porque una de las situaciones que se debe dar es que el Estado recupere efectivamente su finalidad, y el Estado debe recuperar la prestación de los servicios públicos domiciliarios esenciales. En manos del Estado debe estar la prestación del servicio de acueducto, en manos del Estado debe estar la prestación del servicio de alcantarillado, en manos, ¿por qué? Porque es que allí estamos manejando el agua, y el agua es el elemento vital de vida. O sea, nosotros no podemos entregarle esto a privados, a terceros. Es el Estado el que debe garantizar efectivamente la continuidad de la prestación de estos servicios. Y en el caso del aseo, pues el saneamiento básico sanitario pues es fundamental. Resulta que aquí hay un modelo perverso en el tema del manejo de los privados en el proceso de aseo. Es que al privado se le paga por peso, por volumen que lleve al botadero a la disposición final. Entonces el privado está interesado, entre más peso lleve, más ganancias va a tener, va a obtener mayores recursos. Resulta que esto va en contravía de los elementos básicos ambientales. Los botaderos a cielo abierto deben desaparecer. El botadero de Doña Juana tiene 6 años de vida. Entonces yo lo he advertido y lo he dicho en el Consejo. Nosotros estamos frente a una crisis sanitaria en la ciudad de Bogotá. El tema lo han llevado, y creo que desde adrede lo están haciendo, de no tomar las medidas necesarias, y que en 6 años se tenga que cerrar el relleno sanitario de Doña Juana, y que privados sean los que pongan los predios a disposición y cobren y hagan el manejo de las basuras que van a llegar allí. Entonces el privado va a ganar porque va a utilizar esas basuras para generar energía, para generar recursos, ¿cierto? Para generar el compost, los abonos y muchas otras cosas que se obtienen de la basura. Pero aparte de eso, va a tener que pagarle el distrito, y nosotros los bogotanos vamos a tener que pagarles por ir a depositar unas basuras allá. Bogotá produce 7.500 toneladas de basura a día. En la administración de Gustavo Petro se logró reducir el número de toneladas que van a la disposición final en 1.000 toneladas aproximadamente, 1.500. O sea, hoy están llegando al botadero Doña Juana alrededor de 6.000 toneladas de basura día. La obligación del distrito capital es que en 6 años desaparezca el relleno sanitario de Doña Juana, pero que no haya ningún otro botadero a cielo abierto. Entonces, ¿qué tendría que hacer el distrito capital? El aprovechamiento de las basuras en la fuente, la separación, los recursos, los desechos orgánicos producen los abonos y el gas, energía. Y los desechos inorgánicos como el papel, el aluminio, la madera, los mismos escombros producen y se pueden reutilizar, y son elementos que le generan riqueza al país. Por eso, muy peligroso el esquema que se va a implantar en la ciudad, donde se divide en 5 zonas, sale una licitación y un operador puede atender únicamente una zona. O sea, va a haber 5 operadores. Quiere decir que ya de entrada el operador público perdió 2 zonas. O sea, Aguas de Bogotá ya perdió 2 zonas de entrada y va a tener una sola zona en caso de que presentándose a la licitación se la gane. Porque puede ser que todo esto quede en manos de privados.
Tenemos una llamada de un oyente, Ramón. Sí, desde Bosa, está ya en contacto Tiene directo. todo el sentido del mundo y que recobra hoy vigencia. Carlos Pizarro decía, porque la paz no es entre el gobierno y la guerrilla, la paz es entre la oligarquía y el pueblo colombiano. Esa reflexión nos la dejó Carlos Pizarro. Sí, mire, precisamente, y retomando esa última frase de Nelson, cuando hacíamos la introducción al inicio del programa, lo hacíamos justamente para que las personas tuvieran elementos de juicio diferentes a los que nos presentan en los medios de comunicación. RCN y Caracol, las grandes radios de este país, están al servicio de quienes detentan el poder económico. Y yo he escuchado Caracol, el señor Arismendi era un furibundo enemigo de la paz, ahora parece con un discurso de beneplácito por la paz. Porque eso es algo que le va a convenir lógicamente a quienes lo agencian a él en su programa de radio habitual de todos los días. Y yo quiero empezar diciendo, mire, la población, y lo decía Nelson ahora, la población sí cree en la paz. El pueblo, y yo escuchaba el editorial de Claudia muy bueno, el pueblo tiene el sentimiento de la paz porque la gente ha sufrido mucho, el pueblo ha sufrido mucho de todo. Es decir, el único que se puede decir aquí que ha sufrido es el pueblo. Es al que despiden del trabajo, es el que no tiene la salud, es al que no atienden allá en las EPS, es al que matan en los enfrentamientos militares, es a los que matan en los enfrentamientos populares, es al que se le cae la vivienda en los sitios periféricos de la ciudad, al que el río se le llevó la avalancha, etcétera, etcétera. El pueblo sí cree en la paz. Entonces yo quiero dejar estos elementos de juicio. Mire, habíamos dicho, Guatemala, el 29 de diciembre de 1996 se firma la paz y se hace a través de un método de la consulta popular. Casi 30 años de guerra en Guatemala, donde luchó abiertamente lo que se llamaba la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, ¿cierto? Y firma un acuerdo de paz que se llama Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Y el 16 de mayo de 1999 se hace la consulta popular, donde solo votaron 758.000 de 4 millones de votantes posibles. Y es lo que le apunta el señor Álvaro Uribe, tratar de, a través ahora del plebiscito, tratar de votar negativamente por la paz. Que nosotros no estamos de acuerdo con eso, pues que el pueblo lógicamente deberá tomar la decisión de que no haya más tiros desde esos dos enfrentamientos FARC Ejército Nacional. Son dos ejércitos que tienen población que siempre ha sufrido. Es decir, ahí no están los hijos de los ricos metidos, pero sigue el proceso de violencia, no va a calmarse hasta que no se erradiquen todos esos grupos paramilitares que no están solamente en el campo, es que están en las ciudades. Aquí acaban de demostrar qué pasó con los Saiyajines en el Bronx, que no solamente son los Saiyajines, son en Pan de Azúcar en Cali, son en La Chinita en Barranquilla, son en los sectores periféricos de Medellín, en la Comuna 13, etcétera, etcétera. O sea, la violencia continúa. Pero decía que ese proceso de paz se firmó con solo 758.000 habitantes de 4 millones posibles que refrendaron esa paz. Salvador, se firma la paz enero 16 de 1992. El método que se utilizó para la paz fue una reforma constitucional que se hace en el Congreso después de 12 años de guerra. Ahí se enfrentaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FLMN, y hacen los acuerdos que se llaman los acuerdos de Chapultepec el 1 de febrero de 1992. Esas reformas constitucionales, como ya lo veremos posteriormente, como ocurrió en Guatemala, como ocurrió, no han generado ninguna transformación social. Nicaragua firma su proceso de paz en 1989. El método que utiliza es las elecciones. En el acuerdo Esquipulas 1 y Esquipulas 2 se plantea, y allí estaba el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, y genera un proceso contrarrevolucionario que generó muchas muertes violentas en la contrarrevolucionaria nicaragüense agenciada por los Estados Unidos de Norteamérica. Luego vemos Irlanda del Norte, luego vemos el Congo, como lo hemos dicho. Sin embargo, es necesario que hagamos un paréntesis porque nos hace el anuncio Jaime,
Sí, es la pausa tradicional de las 11 y 30. Ya el proceso. Si interesa el proceso de la paz o interesa el beneficio, le preguntaré yo desde el observador social en torno, por ejemplo, para Bogotá. ¿Cuál es ese beneficio para Bogotá en torno a las medidas que tomen la paz? O la guerra está en el monte, la guerra también está en la ciudad. Mire, en Bogotá no hemos sentido esa guerra fratricida de los disparos. En Bogotá hemos sentido la guerra del hambre, la guerra del maltrato psicológico, de la falta de empleo, de la falta de seguridad social. Es otra modalidad de los despidos, la falta del empleo digno, es otra modalidad de guerra, como se puede acabar a una población. Definitivamente la guerra del disparo, del terrorismo, de la muerte, la han sentido nuestros campesinos. Ellos son los quienes están clamando hoy a gritos que cese esa violencia, que dejen de matar a sus padres, a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos. O sea, que efectivamente se traiga la paz a estas tierras tan productivas colombianas. Pero yo diría, bueno, tenemos unas llamadas allí, Jaimito, Claudia, y yo me atravesé porque quien estaba haciendo su presentación era Jorge Lerma y le quedaba para terminar, pero diría que en aras de que escuchemos a los oyentes y que Jorge pues termine de hacer su exposición. Bien, son amigos, compañeros de Sintracelpucol. Porque el tiempo es muy corto y Jota va a darnos un informe muy importante, sobre todo para los trabajadores de Aguas de Bogotá y para la comunidad en general. Le decimos al compañero Guillermo Ceballos que la música se la vamos a hacer sonar en el próximo segmento de 12 del día a 2 de la tarde, en Festival de Ideas, Música y Folclore. Bueno, entonces estábamos diciendo que todos estos procesos que se han vivido en Sudáfrica, en Nepal, en Angola, en Irlanda del Norte, en Nicaragua, en Guatemala, en Salvador, nos han dejado una experiencia, y es una experiencia muy cruda, muy dura, muy dolorosa, porque si bien se firmaron los acuerdos de cese de hostilidades bélicas, el problema social continuó, el hambre continuó, la inseguridad continuó, incluso con niveles mucho más aberrantes y violentos que los vistos en el caso de El Salvador y Guatemala, que cuando se perseguían por pensar, por tener concepción ideológica en favor del Frente Farabundo Martí o del FNG o de la Frente Sandinista para la Liberación. Entonces en Colombia, miren ustedes que en Colombia, como lo decía un oyente y lo habíamos dicho nosotros al inicio, en Refricar se fumaron 4.700 millones de dólares. Es decir, más de 5 billones con B larga, con B de burro, más de 5 billones de pesos, que equivale a 2,5 reformas tributarias en Colombia. Para que nos demos en cuenta, solamente en un contrato, y ya habíamos dicho de lo que estaba pasando con los 69.000 millones de pesos en el caso de la 26, con los 80.000 millones de pesos en el caso de la doble calzada de Bogotá-Girardot. Y entonces, lo decía Nelson ahora, y el problema de los compañeros de la ETV que son tratados con violencia justamente el mismo día que se firmaba el acuerdo de cese de hostilidades. Y el anuncio del señor Peñalosa de despedir 3.500 trabajadores en Aguas de Bogotá y liquidación de las empresas. ¿Y qué pasó con los responsables del proceso 8000? ¿Y qué pasó con la política que dejaba en la misma esfera el señor Álvaro Uribe, porque el delito de concusión es un delito bilateral y fue sancionado GIDIS, pero no fue sancionado el señor Álvaro Uribe? ¿Y qué pasó con Dragacol? Hecho por el cual en todo el territorio nacional la noche fue adelantada y se perdieron millones y millones de pesos en las contrataciones porque las hidroeléctricas no funcionaron durante mucho tiempo. Aquí los estudios que se han hecho por parte de las organizaciones anticorrupción han demostrado que en Colombia se pierden 8 billones de pesos al año solo en corrupción. Y ni qué decir del continente latinoamericano. Se dice que en Colombia de cada 100 pesos se pierden 10. Entonces es una suma sumamente grande. Y
para que no nos espantemos mucho de qué es lo que pasa en los procesos de paz y los movimientos alzados en armas, Estados Unidos, que la gente lo tiene como el ícono, como el país para mirar, en su segunda enmienda constitucional, que es de la constitución política de ese país, se le permite a los ciudadanos portar armas. Por eso es que no se puede montar el porte de armas allá. Y además el pueblo está autorizado por constitución a levantarse en armas cuando los gobernantes no cumplen con los designios del pueblo, o cuando son atacados por una fuerza externa, o cuando tienen que defenderse personalmente. Es decir, mientras aquí se hacen vivas porque hay una dejación de armas, que nosotros lo valoramos, lo aceptamos y lo queremos porque no es bueno que el pueblo utilice armas, hay países, el único país del mundo, el más agresor de todo el mundo, tiene en su constitución política la permisión de las personas de portar armas y de levantarse en armas. De todas maneras, lo que se ha dado en Colombia hoy con el acuerdo de paz, para dejarlo para otra nueva discusión, es que con el acuerdo, del cese de hostilidades, es que al menos se va a reducir esa confrontación fratricida que se ha venido dando durante 55 años en Colombia, y que los únicos que han quedado en gran cantidad, en masas alarmantes, muertos en los campos de Colombia, son los sectores populares, llamados del ejército de la insurgencia colombiana o del ejército nacional, que hacen parte de los lugares más humildes de Colombia. Por eso nos alegramos que ojalá no siga dándose eso, pero dolorosamente la realidad es otra. La realidad es que la corrupción sigue, la realidad es que la pobreza sigue, la realidad es que los despidos masivos siguen, la realidad es que los cierres de las empresas siguen, el problema de los servicios sigue, de los servicios públicos. Pero aquí están hombres y mujeres capaces de transformar una sociedad, y ese es el reto que nos queda a absolutamente todos, procurar por la transformación radical de la sociedad. Bueno, y Juan Jairo hoy nos tiene el informe semanal que nos acostumbra a dar sobre Aguas de Bogotá y Acueducto de Bogotá. Juan Jairo. Sí, Claudia, primero darle un saludo fraternal al Comité de Aguas de Bogotá en cabeza de Carlos Neira, de Góngora, de Saiz, de Wilmer, de unos compañeros que estuvieron ayer con nosotros, como fue Merardo, como fue Gustavo, y los demás compañeros y compañeras que asistieron a una reunión que se presentó a las 4 de la tarde en la sede de nuestros sindicatos Sintraserpucol, donde dimos un debate de lo que acabó de pasar, porque es que el tema es más complicado de lo que uno cree, y en ese escenario nosotros como sindicato tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad implica que hay 3.600 trabajadores. Aunque todos no están afiliados a nuestro sindicato, tenemos una responsabilidad, es con todos los trabajadores, así estén o no estén afiliados a nuestro sindicato. Aguas de Bogotá y el proyecto Basura Cero, en su momento, Aguas de Bogotá maneja otros proyectos adicionales, y de acuerdo a los postulados que ha hecho el señor alcalde mayor Enrique Peñalosa y la directora de la UAES, pues ya han definido el modelo, que era lo que se estaba planteando y se estaba esperando. Ayer discutimos el tema y miramos, y me preguntaban que qué hemos hecho. Claro, creo, aprovechando el momento en que la doctora Clara López se posesionó, hablé con el señor presidente y le comentamos de viva voz la problemática, le enviamos una carta, ya nos contestaron. Esa carta envía el tema a la ministra doctora Clara López, a la cual estamos desde este medio y por escrito lo hicimos, solicitándole una carta, una cita a nosotros como Sintraserpucol para tocar y debatir el escenario. Aguas de Bogotá no es sencillamente la marquilla de Aguas de Bogotá. Aguas de Bogotá tiene reinsertados de la guerrilla, del paramilitarismo, de las partes más vulnerables, que son negritudes, la parte de los indígenas, la parte de madres comunitarias, madres cabeza de familia. Digamos que es una sociedad donde nadie le quiere dar empleo. Para resumir, no le quieren dar empleo a esa. Y ahí están. Y hablamos de la paz, hablamos de que queremos vivir en un país mejor. Pero hoy en día, y es un mensaje directo al señor alcalde mayor, con el mayor respeto, le estamos solicitando una reunión a él,
para que toquemos el tema y busquemos soluciones. Yo creo que concertando y dialogando vamos a buscar las salidas a Aguas de Bogotá para que pueda seguir, para que esas 3.500 personas no queden sin trabajo. Lo decía el concejal Nelson, que claro, hay dos escenarios. Primero, ya se definió que va a una licitación. Esa licitación primero cambió de 6 zonas que están en este momento a 5 zonas. Al cambiar las 5 zonas, tiene que ir al PEJIR, que es a que se apruebe en el PEJIR, y posteriormente a la CRAP. O sea que todavía falta un tema para cortar, para mirar, que de alguna manera ellos ya tienen definido que van a hacer eso y que lo van a hacer, y de acuerdo a las declaraciones, ellos tienen proyectado que en noviembre van a presentar la licitación y que en febrero ya estaría adjudicada. Eso es lo que ellos piensan. Otra cosa es el desarrollo que se le dé a ese proceso. Creemos que en este momento a los compañeros de aseo les aprobaron, les hicieron un contrato por 3 meses o ampliaron el contrato por 3 meses. No sé el modelo en este momento o la forma como lo hicieron, pero ya se amplió el contrato de la UAES con la empresa de acueducto por 3 meses. Entonces ahí hay un escenario claro que se tiene que manejar, que las personas al menos van a tener en este momento una tranquilidad de 3 meses, pero nosotros creemos que va a estar hasta diciembre, mínimo hasta enero del otro año, porque hasta que no se defina el modelo, hasta que no se defina, no se defina el modelo, no se defina la licitación y ya esté adjudicada. Eso si no hay problemas, porque si hay problemas, esa licitación o se puede caer o para poder asignarla iría hasta junio, agosto del otro año, pero eso es un tema que tendremos que mirar. Y a usted como concejal, Nelson, que ha sido y es una persona muy querida dentro de los trabajadores de Aguas de Bogotá, porque usted también fue partícipe de ese proceso, aportando su inteligencia y su compromiso desde el sindicato cuando usted estaba. Entonces creemos que tenemos que hacer un frente común que estamos pidiendo, y enviamos una carta al señor alcalde mayor donde le decimos: unámonos el ministerio, el presidente de la República, el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la gerencia de la empresa de Aguas de Bogotá y claro, por supuesto, la empresa de acueducto. O sea, si unimos esos factores, vamos a buscar una solución concertada de cómo somos capaces de defender. Nosotros en la carta expresamos que hay unas posibilidades de mejorar el tema y que la gente no salga. Entonces, creemos que ahí hay una variable. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos en este momento, honorable concejal? Los que están detrás de eso, los que se quieren quedar con esas zonas exclusivas porque son los que venían anteriormente manejando el tema. Y lógico, detrás de eso también está el Cambio Radical con sus fichas que tiene en sus escenarios, y a ellos también, a Cambio Radical también es el mensaje: aquí queremos paz. El jefe de Cambio Radical, el vicepresidente, quiere ser presidente. Demuéstrelo, demuestre que la única manera para que este país surja es que le demos la posibilidad a los trabajadores que sigamos trabajando. Entonces yo creo que ahí hay un escenario importante que nosotros como Sintraserpucol no iremos a bajar la guardia. Siempre tendremos el optimismo y el positivismo de que somos capaces de hacerlo. Respecto a la empresa de acueducto y alcantarillado de aseo, claro, están en un proceso de empalme, si se puede decir, con el nuevo gerente, el doctor Germán González Reyes. Estamos ahí tenemos en este momento alrededor de 269 personas de contrato a labor que en este momento no se les ha renovado el contrato y que hoy en día esas familias están por fuera. Hay personas que tienen 20 años de trabajo, y es injusto que se saquen esas personas a la calle por una determinación política y administrativa, por traer los cargos que de alguna manera vienen pidiendo los que están detrás de ese escenario. Pues yo sí la reflexión que le pediría al doctor Germán González Reyes es: dele viabilidad a la gente que tiene el conocimiento, que tiene la sapiencia, que le aporta a la empresa. Ese es el mensaje a todos los compañeros. Y adicionalmente la noticia,
el lunes se van a posicionar ya las personas de concurso que van a ascender, el lunes van a ascender a las personas que a término indefinido las van a ascender el lunes. Entonces considero que se está haciendo una dinámica, pero esa dinámica debemos hacerla acompañada con el sindicato, con los trabajadores y con la administración. Nelson, para cerrar. Bueno, para cerrar quiero agradecerles el espacio. Me siento como en mi casa. Por estos días pues andamos, en tu casa, Nelson. estos días andamos, vamos a tomar un descanso, un receso en el Consejo de Bogotá. Volvemos el 10 de julio a sesiones y bueno, decirles que estoy dispuesto en el momento que así lo determinen, en acompañarlos, en comentarles. Les debo a los oyentes y a las personas que han estado pendientes de mi gestión un informe de estos 6 meses, comentarles en detalle qué es lo que se ha hecho, cómo lo he hecho, qué proyectos he liderado y cómo se ha dado la gestión allí en el Consejo de Bogotá. Entonces les agradecería si en 8 o 15 días podamos organizar y con gusto les daré un informe. Me escribían ahora acá que bueno, que estamos pendientes de la rendición de cuentas, entonces hay que rendir cuentas efectivamente. Aquí también se rinden las cuentas. Aquí se rinden las cuentas. Nelson, con el mayor gusto usted tiene las puertas y aquí este programa también es para que usted nos dé la información, es programarlo con Claudia y se hará inmediatamente. Y que pueden contar con que vamos a dar la batalla al interior del Consejo de Bogotá, como lo decía JJ, una licitación se puede declarar desierta y resulta que el proceso de aseo puede quedar en el limbo. O sea, detrás de esto hay muchos intereses y tendremos que discutirlo y darnos la batalla por aquellos compañeros que están hoy en Aguas de Bogotá. Decirles que hay un acuerdo de formalización laboral, que hay una convención que los protege, que bueno, ahí son varias de las circunstancias que nosotros como sindicato dejamos establecidas para garantizarles una estabilidad a nuestros compañeros y se tendrá que llevar la discusión a las instancias pertinentes, al ministerio, con las gerencias de las mismas empresas de acueducto, de aguas y bueno, estaremos prestos y pendientes para cualquier información. No los puedo acompañar en el siguiente programa, tengo una reunión ahora con unos líderes en el Consejo de Bogotá, precisamente gente también que está interesada en algunos temas, algunos líderes por ejemplo de los comerciantes de San Victorino que hoy tienen una discusión muy álgida con los comerciantes chinos que han invadido esa zona del centro, con los ecuatorianos que han invadido esa zona del centro. Entonces ahí los familiares de Urierito pues van a estar en discusión hoy ahora en el consejo. Bueno, agradecerles y un abrazo fraternal, caluroso y como siempre lo llevo en el corazón. Jorge Lerma, rápidamente la etiqueta oficial, el sello, la síntesis, Jorge. Sí, en la síntesis pudimos recordar que Nelson Castro nos habla de la paz y de lo que ha venido trabajando en la síntesis que podemos hablar del programa, de nuestro programa el día de hoy. Se encuentra en la intervención de Nelson Castro, concejal de Bogotá, que nos habla sobre la paz y sobre los proyectos que ha liderado al interior del Consejo Distrital. La intervención del presidente del sindicato, Juan Jairo Villamizar, que nos habla de un informe sobre la situación de los trabajadores de Aguas de Bogotá y de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. El editorial a cargo de Gloria Caballero, que nos puntualiza sobre la situación de la paz. Luis Maldonado, que hace un análisis muy bueno sobre la paz. Uriel Angulo, que nos habla sobre la reminiscencia, sobre las efemérides, que son hoy muy importantes para este programa. Y tuvimos pues lógicamente la intervención de oyentes, entre ellos un oyente de Soacha y de Guillermo Ceballos. Le damos el saludo por la intervención que hace Carlitos Pineda, Ramoncito, y le damos nuestros saludos a nuestra gente linda de Santa Isabel, a la gente de Bucaramanga, a Estela, Rocío, Nancy, a Edgar Abella, a la gente de Ciudad Bolívar, a la gente que nos escucha en Barranquilla y en varias partes del país, a Francisco Salamanca y su esposa y a César Saavedra, que siempre están con nosotros.